pero nosotros justamente están respondiendo la consigna de Tomás García con todo, y uno de los ítems de la consigna es si lo más preocupante de esta semana es el traslado del oro, ¿no? Una noticia que por ahí es difícil entenderla, ¿no? Por ahí es difícil entenderla si es bueno o malo para la República Argentina. Entonces, para eso lo llamamos, y ya está muy amablemente, Guillermo Hahn, que es economista y ex secretario de Comercio. Guillermo, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás, buenos días. Hola, buenos días Tomás, buenos días Nahuel, estoy muy bien, muchas gracias. Permítame un segundito saludar a mis amigos y a todos aquellos amigos de la vida de este día tan importante, en especial a Peloni, que es un amigo muy cholulo, digamos, que me pide siempre que lo salude y nunca lo había saludado, así que lo saludo especialmente a él. Muy bien. ¿A quién, perdón? ¿Quién es el...? Peloni, le decimos Peloni, es un platense, la verdad que cholulo, y bueno, quería mandarle un abrazo. Muy bien, buenísimo. Ya fue mandado. Buenísimo, perfecto. Muchas gracias también por elegirnos para los saludos, realmente. Guillermo, bueno, este tema del traslado del oro al exterior, por ahí es un tema que por ahí no pega tanto en la agenda, pero queremos saber esto, ¿por qué sería bueno o por qué sería malo? ¿No? Te hago directamente esa pregunta. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es por qué el Banco Central no informó esta operación, y nos enteramos a través de Sergio Palazzo, que es diputado y es sindicalista de los empleados bancarios, ¿no? Que él tuvo que hacer un pedido de informe al gobierno y que ese pedido de informe todavía no fue respondido. Entonces no tenemos el detalle de con qué intención se hizo esto, ni en qué condiciones. Después, en segundo lugar, dijeron cosas distintas el presidente y el ministro de Economía. El ministro de Economía dijo que esto se hacía para obtener un rendimiento sobre un activo que no genera rendimientos, como es el oro, que está en la reserva del Banco Central. El presidente dijo otra cosa distinta. Dijo que esto se va a utilizar como una especie de garantía para el pago de la deuda, básicamente porque el mercado está viendo que no están los dólares para pagar la deuda y el programa financiero empieza a hacer agua. Entonces, yo lo que veo ahí es, esto es una muy mala noticia, porque tiene una lógica muy cortoplacista. Es la misma lógica que también se utilizó con el régimen de grandes inversiones, que consiste en conseguir dólares o divisas en el corto plazo a cualquier costo, para tratar de estabilizar el tipo de cambio y eventualmente dolarizar la economía. Pero básicamente lo que ha dicho Milei ayer es que el plan financiero es pagar la deuda como sea, a cualquier costo, lo mismo que bajar la inflación a cualquier costo, y la contrapartida de esto es que están fundiendo a los sectores productivos de la Argentina. Realmente esta operación con el oro da a pensar que hay cierto grado de desesperación. Están confundidos, están asustados, porque hay distintas operaciones que se podrían hacer con este oro. Incluso hay operaciones de ripo, como dijo ayer el presidente, que son... El ripo es una posibilidad de vender el activo con la posibilidad de recomprarlo. O sea, se fija una fecha futura y un precio para recomprar ese activo. Lo que pasa es que si llega esa fecha y el Banco Central no tiene los dólares, ese oro lo perdemos. Entonces me parece que hay toda una lógica de corto plazo, de búsqueda de soluciones financieras, pero la contrapartida es pérdida de soberanía, la contrapartida es pérdida de capacidades productivas. Me parece que es una muy mala noticia. En estos próximos días deberían explicar mejor por qué se hizo esto, en qué condiciones. De hecho, ese pedido de información que había hecho Sergio Palazzo no fue contestado y debería contestarse a la brevedad.
Entonces esperamos esos detalles para entender mejor, pero en principio es una muy mala noticia. ¿Y por qué es una muy mala noticia? Porque se suele decir, y está generalmente aceptado, que las reservas son un activo inembargable. Pero Argentina ya ha tenido problemas con fondos buitres, con otros fondos de inversión que buscan embargarle los activos que tiene en el exterior por distintos juicios que enfrenta el país. Tienen el juicio por la nacionalización de YPF, hay juicios por cómo se computaron los cupones del PBI, la tasa de crecimiento del PBI. Entonces, no es claro que sean tan inembargables las reservas, y de hecho hay algunos casos históricos que tienen mucha vinculación con la política, donde algunos países les han embargado las reservas. Venezuela es un caso, tuvo un problema con el oro que tenía depositado en el Reino Unido. Rusia es otro caso, con el inicio de la guerra con Ucrania, miles de millones de dólares que tenían en reservas en activos en otros países quedaron embargados, congelados. Entonces hay que ser cuidadoso con estas cosas. Incluso hay economistas liberales que están diciendo que hay algún riesgo. Entonces, por ejemplo, yo digo, si Caputo dice que esto fue para obtener un rendimiento, ese rendimiento no puede ser muy alto, básicamente porque son operaciones que no generan altísimos rendimientos, y eso está contrapesado contra los posibles costos de tener un juicio largo donde hay que pagarle miles de dólares a los abogados del exterior. Eso está contrapesado contra otras posibilidades que podría tener el país, como por ejemplo hacer una operación similar a la que se planteó, pero sin mover el oro de Argentina. Yo creo que acá hay varias cosas que son muy discutibles, muy criticables, y el saldo de la operación para mí es terriblemente negativo para el país. Guillermo, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo cuando vos estuviste en el Banco Central, cómo era la situación del oro? Porque también en el gobierno de Macri también se había avanzado con esto del envío de oro al Reino Unido, se había hablado mucho de eso. ¿Cómo era la situación de esto de las reservas del oro en el Banco Central? Mira, como pasa ahora, en aquella vez, bajo la gestión de Sturzenegger, tampoco hubo mucha información de cómo se estaban haciendo esas operaciones. Según lo que yo averigüé con gente del Banco Central, que yo tuve 2 años y medio como director, los empleados que estaban a cargo de la tesorería, ellos me habían dicho que Sturzenegger había querido también enviar oro al exterior, pero que no había podido. Que se hacen operaciones similares a la que está planteando Caputo hoy, pero dejando el oro en el Banco Central, dejando el oro en Argentina. Se pueden obtener rendimientos dejando el oro en Argentina. Entonces, enviarlo al exterior es una decisión muy discutible. Por esto que yo les decía, que pasó con Venezuela, que pasó con Rusia. Hoy Argentina no tendría ese problema porque se presenta como un aliado de Estados Unidos, de Europa. Pero yo me pregunto una cosa muy hipotética, ¿no? ¿Qué pasaría si gana un gobierno de izquierda en un futuro y dice que, no sé, está a favor de Palestina? ¿O qué pasa si un gobierno, si el gobierno de Milei quiere renegociar la deuda? ¿O qué pasa si algún juez del exterior busca embargar las reservas? Bueno, todo eso no está respondido. O sea, hay riesgos. Entonces, por lo que yo entiendo y por lo que me han comentado, en su momento, bajo la presidencia de Macri, no salió oro del país. Sí, digamos, hay una porción mínima del total del oro que tiene el Banco Central que está depositado en el exterior desde hace tiempo,
pero lo que yo entiendo es que la gestión de Sturzenegger no llegó a enviar el oro al exterior, que eran sus planes. Antes de eso lo echaron, porque fue una gestión muy mala, y que sí se habían hecho operaciones de estos RIPO o de recompra, donde es como que se empeña o se alquila el oro durante algún tiempo, y eso genera un pequeño rendimiento a favor del Banco Central, una pequeña ganancia. Pero bueno, yo digo, la gran diferencia acá es si el oro sale del país o no sale del país. Si no sale del país, claramente es jurisdicción argentina, es una decisión que permite ejercer la soberanía, y si sale del país ya quedamos en manos de lo que pueda definir un juez internacional o la política de las grandes potencias, ¿no? Y yendo un poco más al plano general, digamos, de la política económica de este gobierno, donde, bueno, el presidente se muestra como si fuera un iluminado en el tema de la economía. ¿Vos lo ves, digamos, como técnicamente también como un tipo muy preparado, muy formado y haciendo buenos planes en cuanto a lo económico en sí, o ves que en realidad lo que dice es un poco, digamos, un poco de humo o cosas que finalmente no funcionan? ¿Vos cómo lo estás viendo eso? Mira, realmente me cuesta mucho escucharlo al presidente como economista, porque dice una cantidad de cosas equivocadas impresionantes. No, técnicamente no es sólido. Hay innumerables economistas liberales que tienen mucha más capacidad que el presidente, y como argentino también me cuesta mucho escuchar al presidente, porque no lo veo como un presidente de los argentinos, sino que lo veo como una persona que está en una cruzada medio mesiánica por la libertad, por el liberalismo, el anarquismo. Me cuesta mucho escucharlo por eso, y cada vez que lo escucho hablando de economía me agarro la cabeza. Realmente para mí es increíble todavía que sea el presidente de los argentinos. Es increíble. Y también va a ser increíble que después de haber criticado tanto a Caputo durante tantos años, hoy lo volvamos a tener a Caputo de ministro de Economía. Es una tragedia para el país. Yo lo lamento en el alma, y es algo que todavía no puedo terminar de comprender. Pues ahora el gobierno está celebrando algunos números favorables, ¿no? Está diciendo que volvió a crecer la actividad económica después de mucho tiempo, como que ahora se empieza a ver que se empieza a dibujar esa B corta que ellos vienen digamos, vendiendo, vienen esperando, ¿no? Vos ves que existe algo que está marcando que empiece a crecer la actividad, empiece a mejorar la economía, ¿o no lo ves eso? No, yo no lo veo. Hace unos 2 meses atrás vi una entrevista televisiva que yo decía, probablemente hayamos llegado al piso de la actividad de corto plazo, probablemente la economía no siga cayendo, pero eso tenía como contrapartida la situación del agro. Prácticamente el agro ha crecido más del 100% con respecto al año pasado, porque el año pasado hubo una sequía histórica, una sequía muy muy fuerte. Entonces el crecimiento de la producción de este año, o sea, del último mes, no de este año, porque este año se viene derrumbando la producción, el último mes da un crecimiento de la producción básicamente porque hubo una mucho mejor producción agrícola que la del año pasado. Pero los sectores que son los grandes generadores de empleo, la construcción, la industria, el comercio, todos esos están tecleando, digamos, para hablar mal y pronto, son, digamos, están pasando por una fuerte crisis, una caída de ventas muy fuerte, más de 10%, 15, 20%, depende del sector. La construcción peor aún, porque está totalmente paralizada la obra pública. Y son millones de empleos que están en riesgo, y yo lo que veo es que
esto es todo un gran plan financiero que busca generar cierta estabilidad financiera, pero la contrapartida de esto es una depresión económica que pocas veces hemos visto en la Argentina. Hay algunos pocos casos de tanta caída en la producción, y lo que veo ahí también es que se privilegia fuertemente lo que es la deuda externa con respecto a la deuda interna, y la deuda interna, digo, son los jubilados, los docentes, los científicos, la infraestructura, digamos, todo lo que tiene que ver con el consumo interno, con generar condiciones para aumentar la productividad del país, se está, digamos, desfinanciando en función de poder pagar la deuda en un futuro. Así me parece que este programa, digamos, no va a funcionar para la mayoría de los argentinos. Algunos sectores productivos están contentos, como la energía, el sector financiero está más o menos contento, pero ya le dice al presidente, ustedes nos prometieron otra cosa, esto no está funcionando como nos prometieron, pero todavía, digamos, apoyan al presidente. Hay como estrategia de trader, ¿no? Más o menos. Es una estrategia muy de trader, sí, muy cortoplacista, mandar deuda del Banco Central al Tesoro, cambiar el nombre de la deuda, cambiar el nombre de los bonos. En el fondo es un manejo financiero que no cambia mucho la situación general de la economía, ni siquiera mejora sustantivamente la situación financiera, porque vemos que se están desacumulando reservas, se está volviendo a subir el riesgo país, cae el precio de los bonos, cae la recaudación. Entonces no se ve realmente una mejora sustentable, considerable de las condiciones financieras, ni hablar de lo productivo, ¿no? Lo productivo está realmente en un momento muy malo. Guillermo, te agradecemos mucho estos minutos, la entrevista, y le mandamos nuevamente un abrazo a Peloni, ¿no? Exactamente. Un abrazo a todos los amigos de La Plata, de Mar del Plata, y los porteños también. Y bueno, les agradezco la posibilidad de poder decir estas cosas. Realmente a uno le encantaría decir, no, la verdad que este gobierno está haciendo un plan económico espectacular, vamos a ser todos felices, pero la realidad pasa por otro lado. La realidad es que la situación del empleo es muy mala, la situación en general de los sectores productivos es mala, y esto así no le veo buen futuro.